Vamos a Torres del Paine, una locura, va a ser increíble. Torres del Paine, hay varias formas que tú lo puedes hacer. Tú van a hacer 8 días de caminata, son 145 kilómetros que vamos a hacer, con vientos de 80 a 90 kilómetros por hora, una locura. En un día puedes tener sol que te partes de calor, lluvia intensa, vientos de 80 a 90 kilómetros por hora y nieve. Todo en un solo día. Soy fotógrafo, yo actualmente vivo en Uruguay, soy chileno y la idea es, se vienen muchas aventuras increíbles, así que la idea es poder compartirlo con ustedes. La serie ejercicio, yo no tengo el crédito. Yo sigo 2 videos de YouTube que voy a poner las fotos acá. Y esa es eso es lo que yo uso personalmente para el video. Que en este caso yo solamente añadí 2 ejercicios. Uno que es salir a correr y el otro que es flexión de brazos hasta que no pueda más, básicamente. Es flexión de brazos hasta que ya tu cuerpo no puede levantarse de vuelta. Lo vi como en otro video de YouTube. La cosa es que eso. Ahora debería haber una regla en la cual no se puede hacer ejercicio antes de desayuno. Estoy demasiado dormido para hacer ejercicio. Y la pila más baja que... Pero bueno, vamos a hacer ejercicio. Y eso.
Primer video se acabó, segundo video viene ahora. El primer video es para como core, como onda abdominales, pecho, espalda baja, espalda. Estoy añadiendo para correr, pero hago 4 veces, esta serie de ejercicios la hago 4 veces a la semana. Y estoy añadiendo dos veces a la semana salir a correr. Salí a correr ayer, así que puedo no correr hoy. Pero estoy agotadísimo, así que la corrida va a ser para el viernes. Vamos con el otro video. Video número 2, finito. Ya se terminó el video 2. Normalmente esta es la parte donde hago la flexión de brazo, pero por el dolor, tengo un dolor muscular acá en la espalda, porque ayer llevé una cama de acá a la casa al lado, entonces terminé con un poco de dolor de espalda, no mucho, por eso igual puedo hacer ejercicio, pero si hago la flexión de brazo va a ser como llevarlo al máximo, y no quiero, porque no me quiero lesionar. Bueno, ya entregué la casa, espectacular, y por los próximos 3-4 días, en teoría, voy a estar viviendo en la, voy a estar en realidad viviendo en la camioneta de mi tía, durmiendo ahí en realidad, no voy a estar durante el día. Hay que hacer plata para el viaje, se viene viaje así con todo, sueños cumplidos, y después viaje de sueño hecho realidad, así que este año se rompe todo. Se rompen todos los... Ahí se rompe el chanchito también. por eso es que hay que vender joyitas. Ahora es mediodía, así que no hay mucha gente en la playa. Pero déjenme decirle un poco lo que se viene para este 2023. Faltan todavía capítulos, pero... O sea, faltan todavía videos. Pero hay una razón para la cual estoy entrenando. Y es... Bueno, con esta preciosa vista, la idea, estoy entrenando a full porque en los primeros días de marzo nos vamos con Alonso, en el video pasado lo vieron, y el suegro de Alonso, nos vamos a Torres del Paine, una locura, va a ser increíble. Torres del Paine, hay varias formas que tú lo puedes hacer. Tú puedes ir a ver Torres del Paine con una caminata corta, te deja el bus cerca, subes, son creo que 6 kilómetros o 8, y ya llegas a Torres del Paine y te puedes sacar la típica foto. El otro modo es yendo a un trekking de 3 días, que es la W. Se llama W por la forma que tiene. Y es 3 días, el más popular de todos. Y con eso vas a poder ir a acampar, puedes quedarte en algún hostal si quieres. Es caro, pero puedes ir en carpa. Y son 3 días, no es tanto. Pero hay otro que es más intenso y das toda la vuelta, se llama la o el macizo de Paine. Entonces es el que voy a hacer yo. Van a ser 8 días de caminata, son 145 kilómetros que vamos a hacer, con vientos de 80-90 kilómetros por hora, una locura. En un día puedes tener sol que te partes de calor, lluvia intensa, vientos de 80-90 kilómetros por hora y nieve, todo en un solo día. Y vas desde 50 metros sobre el nivel del mar, vas subiendo a 300, vas subiendo a 500, subes a 1300 metros sobre el nivel del mar y después bajas, estás subiendo una montaña. ¡Locura! Y tienes paisajes de todo, vida salvaje, animales, de todo.
es precioso. Y también es una oportunidad increíble para ver todos los glaciares que tiene el parque y como podés ver más cosas. Pero para hacer esto, te dicen, no necesitas tener un estado físico en particular, pero sí prepárate físicamente porque vas a pasar, porque si no la vas a pasar mal. Si no estás físicamente más o menos bien, la vas a pasar mal. Entonces, ya desde diciembre, de hecho, desde el último video que ustedes vieron, que me lo grabé en diciembre, desde antes de eso, ya los primeros de diciembre ya me empecé a preparar porque ya estaba resuelto a hacer ese viaje. Y lo iba a hacer, inicialmente lo iba a hacer solo. Cuando me puse a hablar con Alonso, prendió como agua, así que prendió con agua el amigo. Así que nos vamos con Alonso y con el suegro. Así que va a estar increíble con el suegro de Alonso. Así que va a estar increíble, un sueño hecho realidad, porque sueño con hacer ese viaje desde hace mucho tiempo. Y he recomendado, se los paso como tip con anterioridad. Reserven con mucho tiempo de anterioridad porque hay un cupo limitado y vayan con más gente, no vayan solos, porque hay muchos tramos que en realidad es medio peligroso. O sea, te puedes encontrar con pumas, te puedes tocar alguna emergencia y es siempre bueno tener a otra persona cerca. No es full peligroso, pero precaución siempre hay que tener. Entonces por eso también como es mejor hacerlo acompañado. Es algo que yo no sabía, ahora que lo sé se los paso como dato. Pero es increíble cumplir el sueño y la idea de vender las joyas. Les necesito, porque así tengo la plata extra para poder en febrero ir a recorrer la Patagonia Argentina. Si no, en febrero voy a estar trabajando, partiéndome la cabeza trabajando por acá, para juntar plata. Porque después de Torres del Paine, me voy a Europa. Ya está decidido. Ya está decidido. Me voy a Europa porque principalmente América es enorme, enorme, enorme. Y la mejor manera de recorrerlo es con algo motorizado. En moto, en auto, pues hay gente que lo está haciendo en bicicleta. Hay que tener alguna especie de vehículo motorizado. Y para eso me voy a Europa a juntar plata. Y la idea es poder comprar alguna van en Europa, transformarla, viajar por toda Europa y después venderla allá y comprar una acá o traerla para acá y seguir viajando por toda América. Esa es la idea. Así que, pero sí o sí quiero recorrer toda América y vamos a aprovechar de recorrer Europa ya que estamos por ahí, juntando platita también, trabajando a full en distintos lados. Y llego en periodo perfecto para poder ponerme a trabajar, que va a ser como fines de marzo, principios de abril. Así que vamos a estar full trabajando ahí también. Camino a Santiago de Compostela, seguro es una realidad para este año. Full aventura. Este año se cumplen todos los sueños, o al menos varios. Y esa es la idea también, por eso me gusta transmitirles esto, porque para que se sientan motivados para cumplir sus sueños, que es importante. Bueno, bonita, preciosa mañana, para ser honesto. No tengo muy buena relación con el sol, pero preciosa mañana. Dormí demasiado mal como para dormir de nuevo otra noche más. Fue muy, muy, muy mala onda, no dormí nada. Nada. Así que sí o sí me voy de vuelta hoy a Montevideo. Pero igual, dedos cruzados para que se puedan hacer un montón de ventas de joya ahora en la mañana. Es como la idea igual, pero al menos que pueda recuperar la plata. Eso es lo importante, como si logro recuperar la inversión, vamos arriba. Así que bueno, que tengan un fin de semana increíble, que tengan un día espectacular. Y antes de eso, es importante cuando uno tiene sueños, prepararse para cumplirlo. En este caso, poder ir a hacer Torres del Paine es un sueño que tengo desde hace un montón de tiempo. Y poder hacerlo para mí es increíble. Pero también quiero disfrutarlo. Y para poder disfrutarlo, sí o sí hay que ponerle al entrenamiento. Así que muy buen entrenamiento. Les voy a dejar ese dato porque es muy buen entrenamiento. Lo puedes hacer la cantidad de veces que quieras, pero en lo personal es una muy buena preparación para el camino, para también después de Torre del Paine voy a ir a Europa, voy a estar full trabajando, pero a finales del verano en Europa voy a estar yendo a hacer el camino de Santiago de Compostela, lo más seguro. Así que también una buena preparación física y una buena cantidad de tiempo para poder hacer el viaje tranquilo, disfrutar. Además voy a estar cargando peso extra entre la cámara, el computador, todas esas cosas que uno de repente, como uno que tiene canal de YouTube,
son cosas que tenéis que llevar porque también me encanta compartir la experiencia. Así que muy buena preparación física y hay que meterle con todo para poder llegar bien, porque en el fondo poder grabar, poder los distintos ángulos, poder disfrutar el paisaje también, que sea una linda experiencia. Por eso, si tienen algún propósito de viaje, prepárense físicamente, porque también cuando uno viaja a cualquier lugar vas a estar caminando muchísimo, porque vas a estar explorando, vas a estar yendo a conocer lugares nuevos. Entonces, prepararse físicamente, hacer ejercicio, salir a caminar es importantísimo. Y también es importante suscribirse al canal, así me ayudan a que el canal crezca. Y denle dedito para arriba al video, déjenle en los comentarios si les gustó, si les gustaría hacer Torres del Paine. Ya vamos a entrar más en detalle cuando esté más cerca de la fecha. Vamos a hacer un video especial de cómo llegar, cuáles son los costos, todo eso. Y bueno, síganme en redes sociales, los voy a poner acá abajo. Y que tengan un día increíble, una semana espectacular, un fin de semana épico. Y nos vemos en el siguiente video. Chau.